Hola, buenas noches. Estamos aquí en nuestros conversatorios, nuestras entrevistas de Unidos por Chile, una vez a la semana, donde invitamos a gente que nos enseñe, nos desafíe para tratar de conocer, aprender un poco más sobre lo que está ocurriendo en el país y todas nuestras decisiones sean decisiones lo más fundadas posible, sea cual sea la decisión que usted quiera tomar, pero que no sea una decisión de guata o porque sí, o porque le dijeron, sino que es lo más fundado posible. El 4 de septiembre próximo nos jugamos una definición muy importante. La Constitución es el andamiaje legal que sostiene todo el articulado y todas las leyes del país. Y por lo tanto, no es banal votar una cosa u otra, así que lo que vaya a votar, vótelo sabiendo lo que hace y sabiendo lo que nos jugamos. Hoy día tenemos una muy interesante invitada que ya ha estado con nosotros desde la casa, además que le reconocemos sus méritos no solo profesionales, sino que comunicacionales. Ella es una potente comunicadora. Magdalena Mervilá, además, ojo, la Magdalena tiene una cosa que es espectacular para que ustedes la comiencen a seguir. Siempre tiene tips sobre la historia y sobre la cultura. Entonces ustedes ven en Facebook, en todas partes, en todas las redes, ella nos enseña sobre la historia. Y conocer la historia nos permite por lo menos no intentar tropezarnos dos veces con la misma piedra. Magdalena, buenas noches. Gracias por tu esfuerzo, gracias por estar con nosotros una vez más en nuestros conversatorios de Unidos por Chile. Encantada, Ricardo, fantástico estar aquí con ustedes. Aquí estoy en la playa porque me vine por unos días, pero desde aquí, viste, esto de la tecnología es fantástico, cada uno en distintos lugares y todos conectados. La tecnología, efectivamente, vamos a partir por ahí, qué interesante, ¿eh? La tecnología en este instante nos une y nos permite hacer cosas que hace probablemente 10 años atrás eran insospechadas, como estar en forma simultánea en distintas partes conversando como si estuviésemos en el mismo lugar físico. Y por lo tanto la tecnología nos ha desafiado, nos ha traído nuevas formas de comunicarnos. El WhatsApp ha reemplazado las llamadas telefónicas, etc. Magdalena, pero también la tecnología increíblemente no nos ha hecho también un poco más solos. Es que yo creo que son las dos cosas, hay que aprender a convivir con las dos verdades, o sea, con estos dos mundos. Tenemos dos mundos hoy día, eso es cierto, lo que hace que sea más difícil tal vez poder estar en los dos plenamente. Pero hay algo claro, en todo lo que es comunicacional y educacional, mucho antes de la pandemia, yo tenía una preocupación con respecto a la situación de algo que ya venía hace rato pasando, pero probablemente muchos no se habían dado cuenta. Hoy día nosotros tenemos un país tremendamente polarizado y muchos se han dado cuenta de que hay una cultura de la funa y por lo tanto de un lado y del otro se sienten atacados, los bots, en fin. Pero esto venía hace mucho rato y sobre todo venía en el mundo de la academia. Yo hace rato dejé de hacer clases de pregrado en la universidad porque uno ya no podía decir lo que quería y básicamente se empezó a perder por lo políticamente correcto la libertad de cátedra. Y es más, esto no pasó solo en Chile, esto pasó en muchos lugares, muchos profesores dejaron las universidades por lo mismo. Yo estaba indignada porque yo me dedico a Occidente y uno de los bastiones de Occidente es la universidad. Y que hayan destruido la universidad a mí me parecía tremendo. Pero la verdad es que de pronto dándole vuelta, y esto antes de la pandemia, yo inicié un canal de YouTube y empecé a grabar, yo diría 3, 4 años antes de la pandemia, empecé a grabar clases y a publicarlas en el canal de YouTube, lo que les dio mucha vergüenza a mis hijos, diciéndome, ¡ay, mi mamá es youtuber, qué espantoso, qué terrible! Bueno, y la verdad es que yo estaba convencida que así como la imprenta generó la revolución de las ideas, estas tecnologías iban a generar la masificación de las ideas. Y que básicamente el lugar donde ahora uno va a empezar a encontrar contenido,
que ya hace rato era, pero contenidos de alguna forma siguiendo a ciertos personajes, porque hay muchos profesores que tienen hoy día sus canales y que cuando uno lee sus libros y sabe que es una persona seria, uno los empieza a seguir y por lo tanto empieza a ver una especie de asociación de maestros y discípulos virtuales, miles de millones, que siguen a un personaje, que esa idea de la universidad, asociación de maestros y discípulos en busca de la verdad. En un mundo que no quiere la verdad, de pronto estas plataformas se empezaron a convertir en nuevos lugares de encuentro para aquellos que fueron expulsados por esta idea totalitaria de que de alguna forma si tú no te comportas con lo políticamente correcto, quedas fuera. Y es más, no solo quedas fuera, Magdalena, te funan, te sacan. Pero tú has puesto sobre la mesa algunos conceptos que me parecen súper relevantes. Primero dice, ellos destruyeron la universidad. Cuando uno terceriza a la persona, te refieres a quién en particular. Y segundo, encadenado con eso mismo, eso de ellos, y lo otro, en este ejercicio de lo políticamente correcto, lo que tú señalas, en muchas universidades liberales de Estados Unidos ha habido un éxodo masivo de profesores, precisamente, y profesores, incluso premios Nobel, que han dicho, si yo no puedo expresarme como yo efectivamente deseo expresarme, y como me he ganado a través de mi trayectoria académica y de investigación y de docencia, porque unos cabros jóvenes me vienen a dictar cátedra de cómo yo tengo que decirlo, yo prefiero no estar. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Hay un movimiento? ¿Hay una ideología? ¿Está la ONU? ¿Qué es lo que hay? No, a ver, sí, hay una ideología que hay que tenerlo claro. Si el problema es ¿qué es la ideología? Porque ciertamente cuando uno acusa a alguien de ideológico, el otro te acusa de vuelta que tú también tienes una ideología. No. Entendamos que la cultura occidental, desde su comienzo, nosotros heredamos la idea griega, esa idea de que la verdad existe y la verdad se puede alcanzar. Y lo que primó filosóficamente en Occidente es el realismo filosófico, es decir, yo conozco por los sentidos, entiendo en el entendimiento, pero la realidad es real. El árbol es evidente, ahí está, se aparece a los sentidos y no necesito probar que el árbol es. Ahora, filosóficamente esto fue tomando un camino, ya René Descartes va a plantear que la realidad es porque yo la pienso, y va a ser Immanuel Kant el que va a cortar la filosofía porque va a decir, mira, la verdad puede que exista, pero no la puedo alcanzar porque yo estoy aquí y ahora. Por lo tanto, todos los conceptos están fuera. Eso va a generar un problema porque toda el andamiaje intelectual de Occidente va a tener un terremoto grado 1000. Y eso va a implicar que algunos van a seguir con el realismo filosófico haciendo los ajustes que corresponden desde la fenomenología, y el resto lo que va a hacer es crear lo que se llama el idealismo. Y el idealismo va de la mano, y te voy a explicar al tiro lo que es, con un movimiento intelectual que yo admiro profundamente, que yo estoy trabajando en profundidad ese movimiento, en una de sus ramas, que es lo que se llama el romanticismo. ¿Ya? El romanticismo no es simplemente la gente piensa qué romántico, se conocieron, se casaron y fueron happy ever after, así como Disney. No, eso no es romántico. ¿Ya? El romanticismo es un movimiento intelectual muy duro, que va a nacer primeramente en el continente, en Alemania, que va a tener expresiones en otras partes del continente, Francia, y un romanticismo muy particular que se va a dar en Inglaterra, que es el que yo estoy trabajando. Pero específicamente el romanticismo es una reacción al excesivo racionalismo, porque lo que hace el racionalismo es decir que nosotros somos, en el fondo, cerebros con patas. Entonces los románticos van a decir, bueno, y los sentimientos, pues, o sea, ahí viene la parte sentimental. Pero no solo los sentimientos, sino que en un momento en que el romanticismo se empieza a gestar, se produce la Revolución Francesa, se producen las invasiones napoleónicas, y por lo tanto el romanticismo va a aglutinar todas estas ideas que van a estar en el camino. Por una parte, el socialismo, que nace de la Revolución Francesa o que culmina en la Revolución Francesa como expresión, los nacionalismos que van a surgir con mucha fuerza después de las invasiones napoleónicas, porque efectivamente los alemanes eran un mosaico, no había una unidad. Y se estaban preguntando qué eran, pero cuando Napoleón los invade, lo que les va a quedar claro es que franceses no son. ¿Ya? Y por otro lado, los italianos, la misma cosa, un mosaico, y los invade Napoleón y los italianos van a decir, franceses no somos. ¿Ya? Y ahí se van a colgar el resto, y estos nacionalismos van a tener este componente político. Entonces, entendamos que el romanticismo es político y tiene todas estas combinaciones, pero filosóficamente lo que hace el romanticismo no solo es poner los sentimientos, sino que
reemplazar el ser por el sentir. Y eso es algo que comienza en la época romántica, que se cuaja precisamente con Hegel, y ahí te explico lo que es el idealismo. Lo que es el idealismo es cuando tú pierdes la verdad, tú pierdes el eje de tu filosofía, cada uno de estos pensadores va a agarrar una cosa. Imagínate que tú te quedas como perdiendo la verdad, quedaste como nadando en el mar, y en el mar uno se ahoga. Entonces, cada uno de estos filósofos va a agarrar un tronco que encontró y se va a agarrar de ese tronco, y lo va a convertir en comillas, su Dios. Entonces, Fichte va a endiosar el yo, Schelling va a endiosar la belleza, y Hegel va a endiosar una cosa muy compleja. Él va a hacer esta filosofía de la historia, donde va a hablar de este espíritu que es toda la realidad. En el fondo lo que hace Hegel es crear un ente que no existe, que es este espíritu que va haciendo, y lo que él dice, que esto es lo que me interesa plantearte, es que la máxima expresión del espíritu es el Estado, porque cuando él hace filosofía de la historia, él cuenta que la historia de la humanidad, hay que entender también de qué siglo estamos hablando después de la Revolución Francesa, vamos a hablar precisamente del siglo XIX, que es un siglo de muchos cambios. La gente del siglo XIX es súper optimista, Ricardo, y son súper optimistas porque ellos ven que viven mejor que sus padres, infinitamente mejor que sus abuelos, y ellos conciben la realidad como lo que se denomina la teoría del progreso indefinido. Ojo que los progresistas hasta el día de hoy toman eso, ¿ya? O sea, los progresistas siempre consideran que los cambios hacia el futuro son mejor, y ahí viene la pregunta, ¿son siempre mejor o pueden ser retrocesos? Bueno, pero ellos consideraban... Oye, pero Magdalena, este viaje filosófico de las corrientes, que me parece espectacular, si yo lo llevo hoy día a lo que te ocurre a ti en la universidad, que te obliga de alguna manera a migrar, y a muchos profesores en muchas partes del mundo, me refiero a las universidades occidentales, ¿por qué ocurre realmente? Porque efectivamente esa idea de Estado de Hegel, del buen hacer, ¿se toma la agenda? Es que es más que eso, porque Hegel, de alguna manera, las ideas de Hegel se van a plasmar posteriormente en lo que va a ser. Marx es un hegeliano, era un joven hegeliano. Y de alguna manera podríamos decir que Marx no es simplemente una golondrina que no hizo verano, no. Marx dejó los nidos por todas partes, ¿ya? Entonces, efectivamente, hoy día, cuando uno dice todo está empapado de marxismo, lo está. Independiente que no es un marxismo propiamente Marx purista, porque es un híbrido, porque Marx va a morir a finales del siglo XIX, Engels va a completar la teoría, Lenin va a corregir la teoría considerando que la revolución no va a llegar sola, que hay que provocarla, y si uno piensa, durante el siglo XX van a haber múltiples correcciones. La que me interesa plantear es la siguiente. En la década del 60 va a surgir, y un poco antes, incluso la Escuela Crítica de Frankfurt va a surgir en el 50, después de la guerra. Pero la Escuela Crítica de Frankfurt lo que va a hacer es tomar particularmente a Gramsci. Gramsci había escrito en los años 20, pero sus cuadernos de la cárcel habían estado totalmente, digamos, no habían aparecido para el público. Y va a ser la Escuela Crítica de Frankfurt que remira el marxismo de una manera distinta, y tenemos a Adorno, a Habermas, y me interesa mencionar, y aquí tú mencionaste Estados Unidos, a Marcuse. Marcuse era profesor de Estados Unidos. Y por lo tanto, las peores de todas, una de las peores son las universidades americanas. ¿Ya? De hecho, es así. Entonces, lo que hace Marcuse es tomar a Gramsci, que es lo que se denomina marxismo cultural, y plantear que la revolución no hay que hacerla como decía Marx ni como decía Lenin, de abajo. ¿Ya? Esa idea del pueblo se levantó y de alguna manera tomó conciencia de clase y cambió la infraestructura y se hizo la revolución. No. La revolución hay que hacerla tranquilo, pero hay que hacerla penetrante. Y para eso Gramsci decía que había que apoderarse de la educación, que eso ya lo había visto, ojo, ya lo había visto Durkheim durante el siglo XIX, después te lo menciono, la educación, los medios de comunicación y la cultura. ¿Ya? Y precisamente a través de la Escuela Crítica de Frankfurt, en las universidades esta idea va a empezar a penetrar. Entonces, una de las cosas que hace el marxismo es ese concepto de dividir, porque todo lo concibe como lucha de clases. Entonces, la lucha de clases, que era de alguna manera el burgués y el proletario, lo van a trasladar culturalmente a todo lo que pueda dividirse. Hombres contra mujeres,
podríamos decir aquí, la idea del género, el no binario como concepto, y que va en contra de... O sea, llega un punto en que el marxismo cultural penetra tan profundamente que lo peor que te puede pasar en Estados Unidos es ser un hombre blanco o heterosexual. Con eso no tienen ninguna opción, porque todo el resto lo empiezan a corregir a través de lo que ellos llaman discriminación positiva. ¿Ya? Entonces, esto viene hace mucho tiempo. Yo el año 99 vivía en Canadá. Y yo el año 99, después de estudiar, decidimos que nos íbamos a quedar un tiempo y fui a postular a visa de trabajo. Con mi marido, los dos hicimos la cola, en fin, y yo hice una cola que decía latinoamericano. Y cuando llegué a la cola, a mi turno, me dijeron, esta no es tu cola. Y yo me dije, soy de Chile. Yes, me dice, but you don't look like. ¿Ok? Y me mandaron a otra cola, o sea, tú no pareces chilena. Eso fue lo que dijeron. O sea, ellos tienen un prototipo de lo que es ser chileno, primero. Y me mandaron a otra cola que se llamaba Other Whites. Pero resulta que el que estaba en la cola latinoamericano tenía prioridad sobre mí para conseguir empleo. Y entonces ahí en la cola yo miré a mi marido y le dije, mira, yo tengo alguna opción de conseguir trabajo porque soy mujer. Tú no tienes ninguna. Volvámonos a Chile. Esa fue la decisión. Pero tú comprenderás que eso era el año 99. Y aquí nadie se daba cuenta de absolutamente nada. Porque esto fue muy paulatino, se fue metiendo en los medios de comunicación, se fue metiendo en la educación, no hay ni palabra, porque es una cosa este cambio cultural, ¿tú crees que llegó para quedarse o crees que de alguna manera hoy día hay voces que dicen, ¿sabes qué? Yo creo que ya hemos extremado un poco las medidas porque de alguna manera estamos dañando la imagen del hombre, la imagen del padre, la imagen de la mujer, la imagen de la familia, de alguna manera al ir socavando todas las imágenes que de alguna manera uno necesita para construir su propia identidad. Si tú no tienes esa imagen, esa psicología básica, tú de alguna manera desarrollas una personalidad de difícil adaptación y que le cuesta enfrentar las dificultades del mundo, porque es como los arbolitos, digamos, si yo no le pongo un tutor, el árbol sale por cualquier lado. Entonces, ¿tú crees que desde el punto de vista de la sociedad hay una mirada hoy día, decir, ¿saben qué? Parece que esto fue mucho, o tú crees que esto ya no vuelve atrás y que efectivamente... Yo creo que vuelve atrás en tanto, y voy a decir en tanto en cuanto las personas que se den cuenta de esto en forma real sean capaces de decir, a ver, no. Porque yo siempre digo que, y aquí voy a hablar de conceptos bien claros, porque la verdad es que yo el otro día dije en el Sin Filtro una palabra que varios o sea, una frase que varios me atacaron así como en Twitter, no entendiendo lo que yo quise decir. Pero yo dije, la realidad es real. Y entonces dijeron, oh, la frase como del bronce, así como diciendo que estúpida, que dice algo redundante. No, no, no. Hoy día muchos creen que la realidad no es real, que simplemente porque ellos sienten algo, eso es real. Y eso no es real, eso es un sentimiento. El sentimiento no hace la realidad. Y el gran problema es que esta tendencia no solo ha acogido los sentimientos, sino que esa persona que tiene un sentimiento, no solo lo siente él, que daría lo mismo, está perfecto, está en su derecho de sentir lo que quiera, sino que quiere que la sociedad entera reconozca ese sentimiento como una realidad y quiere que el Estado reconozca ese sentimiento como una realidad, y eso es de patria. También, pero hoy día como sociedad nos estamos dando cuenta, hoy día estamos en un proceso constitucional y tú ves como en la constitución nueva hay plasmadas algunas de esas ideas que tú dices, muchísimo. Oye, pero esto dista mucho de la realidad histórica y de los procesos reales y de cómo ocurre en la realidad la cosa. Entonces, hay por una parte una expectativa, una cosa como de ensoñación, y la realidad está acá abajo. Y muchas veces no conversan la realidad de lo cotidiano, del cómo se construye, a cómo yo imagino. Entonces, la pregunta es, ¿cómo conciliamos? Porque es bueno tener un imaginario, es bueno tener
Una ¿no es idea, cierto? un sueño al Un cual sueño, apuntar y uno, exacto. pero en forma realista, vuelvo al punto, en forma realista, porque aquí vámonos a otro punto, yo estoy hablando en general de toda lo que denominamos marxismo cultural, que está dotado de este concepto, por ejemplo, a ver, ¿qué es racismo y qué no es racismo? O sea, aquí ellos contra el racismo, por ejemplo, hablando de la Constitución, ellos hacen una Constitución que rompe con la igualdad ante la ley y que establece prebendas, las prebendas entregadas por el poder político se llaman privilegios, esos son los únicos privilegios, y eso hay que decirlo, yo hoy día estoy con una campaña por definir cosas, porque una de las cosas que hace este marxismo cultural es tomar las palabras, vaciarlas de su contenido y darles nueva significación deliberadamente. Entonces, la palabra privilegio, que han dicho, hablas de tus privilegios, el único privilegio que existe, que es un privilegio, la palabra viene es una prebenda jurídica entregada por el Estado a quien el Estado se la quiera otorgar, ¿ya? O sea, si uno mira atrás en la sociedad estamental, los privilegiados eran los que no pagaban impuestos y tenían tribunales especiales y eran el clero y la nobleza, ¿ya? Eso, hoy día, la nueva Constitución lo que hace es cortar con la igualdad ante la ley, o por percepción de raza, lo que es más de patio aún, porque ni siquiera es racial, porque si fuese racial y todos nos hiciéramos, voy a inventar, nos hiciéramos un ADN, quedaría la embarrada. ¿Y tú sabes por qué quedaría la embarrada? Porque no hay nadie en Chile que no tenga algo de mestizo. Y tal vez puede ser que a alguien que tenga ojos claros y pelo rubio le salga más ADN mapuche que la señora Loncón. Pero básicamente lo que hace esta Constitución es romper con la igualdad ante la ley por razones supuestamente de raza. Eso es racista. Entonces ellos dicen, nosotros no somos racistas, pero lo que están haciendo es racismo. Porque ¿cómo va a ser posible que tú conviertas a chilenos de un tipo y chilenos de segunda? Esto es como la granja de los animales. George Orwell parte diciendo en la George granja, Orwell. todos los animales son iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Así es. La granja la leí hace muchos años, me impactó en realidad. Es cortito para los que quieran leerlo, pero súper, súper potente. Sí. Magdalena, cuando tú planteas este concepto del racismo, normalmente uno tiene en la idea, el concepto del racismo, el apartheid en Sudáfrica, ¿no es cierto?, con la dominación de un grupo de blancos, ya sea ingleses o boers, ¿no es cierto?, que dominan a Sudáfrica, o ve los barrios negros en Estados Unidos, ya sea Chicago, Washington, estados como Alabama, donde hay una confrontación permanente y barrios segregados y pobreza. Ha existido racismo claramente Por supuesto, en la historia, digamos. absolutamente. Entonces, para romper el racismo, que es en el fondo el prejuzgar a otro por su condición externa o por su condición de origen, ¿cómo yo rompo con eso? Porque probablemente hay una cosa legítima de querer decir, nosotros lo que queremos hacer es emparejar la cancha y a los pueblos originarios que los dejaron de alguna manera olvidados, Mm. estoy hablando de lo que Sí, probablemente sí, se sí, sí, piensa, sí, por y por lo supuesto, ¿cuál es tanto el nosotros, espíritu? claro, nosotros en este instante lo que queremos hacer es devolver la mano desde el punto de vista histórico y por lo tanto generamos esta suerte de compensación histórica a los pueblos originarios, pero que al final termina en lo que tú señalas, digamos, en que se rompe el eje fundamental de la ciudadanía, que es la igualdad ante la ley. Exactamente. Mira, es bien complejo porque hay que comprender que la historia, nosotros hoy día pensamos de un modo porque han pasado cosas históricas hacia atrás. ¿Ya? Y eso hay que entenderlo así. O sea, tú no podrías entender, no habría, si nosotros pensamos en la historia hacia atrás, por ejemplo, me voy a ir al tema del antisemitismo. El antisemitismo ha sido algo permanente en la historia por oleadas, no en forma permanente, pero ha existido siempre en la historia. Pero después del Holocausto, la verdad es que alguien que es antisemita se queda callado y no dice que lo es porque pasa a ser absolutamente políticamente incorrecto serlo. Y yo creo que se aprendió de un modo muy terrible, porque el ser humano es así. Esto es como cuando uno tiene a un niño chiquitito
y uno empieza a poner las tapitas en los enchufes, porque no quiere que el niñito meta los dedos al enchufe, pero el niñito aprende a sacar la tapita y va a aprender rapidito, apenas meta un dedito y mientras no se electrocute, pero le va a dar un golpe y no lo va a hacer nunca más. El ser humano tiene esa cosa, es una cosa muy particular. Nosotros aprendemos a golpe, pero por eso es tan importante saber historia, porque cuando uno no sabe historia, uno no tiene esa capacidad que nosotros tenemos en la vida. Nosotros en nuestra vida vamos aprendiendo a golpe. Nosotros como padres siempre estamos tratando de evitarle los golpes a los hijos, pero al final sabemos que la única manera que aprendan es a golpe. Y uno quisiera evitarle los sufrimientos, pero los sufrimientos en la vida son necesarios. Y en la historia de la humanidad eso también es así. Pero por lo mismo, nosotros debemos saber historia, porque solo quien conoce el pasado, primero, comprende el presente, y segundo, proyecta el futuro. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Yo podría enseñarles del ser humano, del drama humano que tiene esta pugna, porque el hombre es libre, y la libertad humana es lo que nos permite hacer el mal. Si nosotros estuviéramos determinados, probablemente el mal no existiría. Y ese es el gran sueño, ojo, del marxismo. El marxismo sueña con crear un hombre nuevo que a través de reglamentaciones finalmente no va a necesitar ninguna coacción y va a ser totalmente libre porque se va a erradicar el mal. Pero eso es imposible, porque el hombre es libre. Para eso tienes que quitarle la libertad. Y si tú le quitas la libertad, el hombre deja de ser hombre. Entonces, yo digo a mis alumnos, yo puedo enseñarles de la humanidad leyendo a Homero. Yo agarro a Homero y veo que todo el problema, ahí hay miles de pasiones humanas, porque eso es lo que hay ahí. Y tú ves que hay una guerra, la guerra de Troya, que dicen, ¿por qué se raptaron a Helena? No. El rapto de Helena no causa la guerra de Troya. La guerra de Troya la causa la ira de Aquiles. Porque Aquiles pudo haber dicho, ya, ok, hasta aquí llego. Pero no lo hace, porque el ser humano se ceba. La ira es algo que necesita alimentarse. ¿Por qué hay guerra? Yo el otro día fui al matinal a hablar de Ucrania. Y la periodista me hace una pregunta que yo quedé paté, me dice, pero si hiciéramos una encuesta, nadie querría guerra. Por supuesto que nadie querría guerra. Entonces ella me dice, ¿y por qué hay guerra? Y yo la quedo mirando y le digo, somos libres, naturaleza caída, ¿te suena? Y ella me queda mirando como con cara de que tiene que ver la Biblia. A ver, la Biblia es un libro que cuenta una gran verdad del ser humano. Es más, si tú te vas al Génesis, mira lo que pasa en el Génesis. A mí me encanta el Génesis, y yo siempre lo cito en clase y la gente me abre los ojos así, los alumnos, cuando dice, está hablando del Génesis, pero si está hablando de historia, está hablando de filosofía, ¿por qué habla de la Biblia? Me carga que uno cite la Biblia. Pero en el Génesis, el hombre estaba en el paraíso terrenal. Fabuloso. Ahí no faltaba nada. Yo lo que más me imagino fabuloso del paraíso terrenal es que había una temperatura perfecta. Yo siempre tengo frío. Entonces, esto, temperatura perfecta, no hay ni frío ni calor, hay abundancia, hay satisfacción. Satis es que no comiste ni mucho ni poco, sino que todo es perfecto. Ese es el paraíso terrenal. Bueno, y es más, en todas las leyendas, no solo, y esto es como la historia del Génesis está contado de una forma mítica, pero en todos los mitos aparece esta idea de un mundo perfecto en el que existe la puerta prohibida. Y cada vez que hay una puerta prohibida, el hombre la quiere abrir, tal igual. ¿No? Todo lo tienes, no te falta nada, pero no te comáis la manzana. Bueno, y mira lo que pasa. Adán va y se come la manzana. Y viene Dios y le dice, Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué contesta Adán? A mí eso es lo que más me gusta. Fue ella. Mira tú. Pero a mí, perdón, a mí no me cabe ninguna duda que fue Eva la que incitó al pobre Adán. Yo tengo la certeza que es así, y la convicción íntima. Bueno, pero espérate, Eva fue y le dijo, cómete la manzana, pero Adán no es un imbécil, que pudo haber dicho que no, y ahí está la libertad. No, la pero libertad... tú te imaginas al pobre Adán, diciéndole que no a Eva. No, imagínate, bueno, pero hay toda una eternidad de estar diciéndole yo te dije, no. No importa, porque la libertad, y ahí está el punto, la libertad es libre solo cuando hace el bien. Solo porque el ser humano busca la felicidad. Y por lo tanto, la libertad implica, mira lo que te voy a decir más veces que no que sí. Por supuesto. El hombre siempre elige el bien, siempre, ojo. El mal se presenta con la apariencia de bien, porque nadie es tan imbécil de elegir algo que te va a torturar para la vida. Pero lo que voy es que Adán es el primero
en echar la culpa de su responsabilidad individual de haber sido incapaz de decir que no a Eva. ¿Y qué hace Eva? Porque hace lo mismo, ojo, no es culpa de Adán. Cuando Dios le dice, Eva, ¿qué hiciste? ¿Qué contesta ella? Que fuera serpiente. Entonces, eso está en el Génesis. Y tú te das cuenta que alguien dice, no, es que yo fui malo. Mira tú, ayer en el Sin Filtro, estas niñitas cuestionaban, decían, el origen de la delincuencia, y ellas siempre son estructurales, porque ellos ven todo en estructura. Entonces, ellas parten de la base que si tú tienes carencias económicas, vas a ser delincuente. Y ahí viene el punto, no necesariamente. Entonces, no existe ningún delincuente que tenga abundancia económica, lo cual es mentira también. Po. Ser delincuente cuando se decide voluntariamente hacer el mal, porque alguien puede haber nacido pero es decir, en el charco más profundo. Y recordemos lo que dice Oscar Wilde, todos estamos en el charco, solo que a veces algunos miramos las estrellas. Si fuese así, nadie de escasos recursos jamás habría surgido, y hay miles de casos ejemplares. Yo parto con mi admiración profunda por Tolkien. Tolkien, tú sabes que quedó huérfano como a los 12 años, se crió en un orfanato, no tenía ni uno, era solamente estudioso, pero aprovechó las oportunidades y la hizo bien. Sí se puede hacerla bien. Por Lo supuesto. que pasa es que es más fácil hacerla mal a veces, porque el camino es más rápido. Pero está bien. Volvamos sobre lo mismo. Entonces, en la decisión del bien y del mal, hoy día constituyente, donde hay plasmado algunas cosas, porque partimos con todo esto con el racismo, ¿no es cierto? Donde hay plasmado algunas cosas que según tú, en vez de llevar, aunque tengan un buen espíritu, aunque tengan una buena intención, yo no quiero dudar de eso, pareciera ser que el resultado final es fomentar la desigualdad y por lo tanto generar ciudadanos de una categoría y de otra categoría, y eso al final, lo que está visto en los procesos históricos, que fracturan las sociedades y termina enfrentando a los desiguales. Entonces, desde esa perspectiva, el nuevo proyecto de constitución que tenemos que votar, ¿tú crees que apunta hacia generar una sociedad más armónica, más unida, más empoderada, más fraterna, o por el contrario, apunta a generar una sociedad más dividida, más polarizada, más fracturada? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que genera una sociedad tremendamente polarizada y tampoco creo que vaya a cumplir las expectativas que la gente tiene. Te lo voy a explicar inmediatamente. Cuando uno lee, perdona que yo siempre hago las comparaciones, pero cuando uno lee el Manifiesto Comunista, hay que decir que es maravilloso, la pluma es increíble, y uno lee y dice, ¿dónde firmo? ¿Por qué es lo que quiere el Manifiesto Comunista? Ya que estábamos hablando del Génesis, volver a establecer el paraíso terrenal sobre la tierra, donde la temperatura sea perfecta, todos tengan abundancia y a nadie le falte absolutamente nada. Que suena maravilloso, es cierto que suena maravilloso. Eso mismo lo habían escrito antes Thomas More, Tommaso Campanella. Thomas More lo llamó utopía. ¿Y por qué utopía? Porque el hombre es libre, precisamente porque el hombre es libre. La nueva Constitución lo que hace es poner un montón de derechos, que además tiene la letra chica entre medio que después dice que hay una gradualidad que en el fondo es la medida de lo posible. Pero para que todos esos derechos sean posibles, es necesario tener los recursos para hacerlo. Y si el país no crece, no se van a poder cumplir, como pasa en muchos de los países, porque nosotros en el fondo soñamos con ser Dinamarca, pero estamos haciendo lo que hace Bolivia, ¿ya? Y por lo tanto, las posibilidades de ser Dinamarca tomando el camino de Bolivia son nulas, ¿ya? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer el camino de Dinamarca, tendríamos que hacer lo que hicieron los daneses, que es primero remangarse las mangas y trabajar, pero como daneses, y después, de alguna manera, producir el dinero suficiente para comenzar a dar, y ojo, ellos son súper ordenados en el mundo nórdico, y no solo nórdico, en el mundo germano, en el mundo anglosajón, hay un sentido del deber tremendamente profundo. O sea, cuando nosotros vemos las estadísticas que en Chile la gente trabaja una cantidad de horas sobre la OCDE, pero que produce mucho menos, es porque en Chile la gente da la vuelta, pues la da la vuelta y somos pocos trabajadores en general, ¿ya? Como país. Pero además, por ejemplo, nosotros nos sorprendemos
cuando en el mundo anglosajón hay un montón de diarios y tú puedes sacar tu diario y dejar la moneda, porque uno dice, pero estos gallos son imbéciles, porque al chileno se le ocurre sacar los diarios y llevárselo y no pagar. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos un problema cultural que si no lo cambiamos jamás vamos a ser un país desarrollado y difícilmente algún día vamos a ser Noruega. Ya eso no va a suceder, porque para eso tendríamos que tener un cambio cultural del sentido del deber y del deber de hacer las cosas bien porque hay que hacerlas bien. Yo me eduqué en un colegio alemán. Ya, mi colegio no tenía premio. Y este cambio cultural es facilitado por la nueva constitución, porque la nueva constitución habla de la educación, habla fundamentalmente de que el Estado es el gran proveedor de educación, de hecho desincentiva de alguna forma las iniciativas personales o privadas, dando una predominancia al Estado. Entonces, claro, uno dijera, si tengo un Estado que es riguroso, que es eficiente, que es un poco un Estado alemán, por así decirlo, en términos de la disciplina, la transparencia, uno diría, bueno, puede ser una buena alternativa, pero hemos visto que se ha inyectado una cantidad gigantesca, por ejemplo, en educación de recursos. Somos probablemente el tercer o cuarto país de la OECD con más recursos per cápita versus el ingreso que tenemos, y los resultados son los peores. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Entonces, porque tiene una constitución que promete cosas, pero que no acompaña el cambio cultural. ¿Cómo lo ves eso? Ya, ahí hay un tema bien complejo, porque efectivamente tú diste en el clavo. Si esta constitución cayera en manos virtuosas y siempre fueran virtuosos los que están arriba, podría funcionar. Pero la realidad te dice que las posibilidades de que sean virtuosos los ángeles están en el cielo. ¿Ya? Cuando la gente te dice y te miran pero tú y te dicen, no sé, yo a mi marido lo amo sobre todas las cosas, sí, pero no es perfecto, tiene un montón de peros, obvio que tiene peros, los ángeles están en el cielo. Entonces cada vez que uno tiene ese tema de, ay, qué sé yo, los ángeles están en el cielo. Entonces, cuando uno sabe que eso es así, uno necesita y por eso las democracias no solamente son la elección, no solo el voto, sino que las democracias tienen lo que se denominan los contrapesos. ¿Ya? Este proyecto quita muchos contrapesos. Por lo tanto, la posibilidad de que alguien que no sea virtuoso pretenda acaparar el poder, este texto lo permite. O sea, este texto en sí no es totalitario, pero sí abre las puertas para hacerlo. Ahora, sí es totalitario en el sentido de que agranda tanto al Estado o le da tantas atribuciones y disminuye tanto a las sociedades intermedias, porque esa es otra cosa. Para que haya democracia, cuando ellos hablan de ampliar la democracia, es que es muy divertido los términos que usan, porque ellos dicen las bases. Para que las bases realmente participen, las bases tienen que poder organizarse ellas y ser independientes del Estado. Y por eso es tan importante, porque la gente ha cuestionado el concepto de la subsidiariedad, porque dicen, no queremos subsidiario, queremos solidario. La palabra subsidiario implica en el término solidario, porque lo que supone la subsidiariedad es que tú dejas a las personas, a la sociedad intermedia, hacer y organizarse como ellos quieran. Y cuando ellos no pueden, por cualquier razón económica o la que sea, el Estado solidariamente debe estar. Entonces ahí viene la pregunta. En la Constitución anterior no se hablaba de subsidiario, sino que se implicaba a través de distintas normas y eso era lo que imperaba. Y ahí viene la pregunta, siendo que eso era así, y efectivamente podemos decir que en pensiones, hay gente que tenía pensiones miserables, más allá que el sistema puede haber tenido muchas virtudes, pero ciertamente había gente que no había cotizado, se había bajado la cantidad de cotización en relación al sistema anterior, porque antes era 20%, se había bajado 10%, haciendo un montón de supuestos se habían hecho mal cálculo. Pero además se había mal calculado, se había supuesto que de alguna manera éramos alemanes, pues. El alemán trabaja, impone, y cuando no trabaja, porque está cesante, también impone. Pero el chileno no. El chileno cuando no trabaja no impone, y ahí si puede imponer menos cuando trabaja también lo hace. ¿Ya? Entonces, esa situación no la pensaron, uno diría, pero ¿cómo? Bueno, y el Estado ciertamente tuvo que haberse hecho presente y no lo hizo. Yo estoy de acuerdo ahí que hay un tema. Entonces, ¿qué es lo que hace hoy día esta Constitución? Bueno, le otorga a ese Estado, al Estado que no estuvo, porque uno mira y se compara con la OCDE, vamos a hacer el comparativo Chile-Suecia, que eso les gusta. Chile y Suecia antes de impuestos no son tan distintos, pero después de impuestos, el índice Gini, que mide la desigualdad, en Suecia baja muchísimo, en Chile no. Y los impuestos no son tan distintos en cantidad de plata, ojo,
Y entonces uno dice, pero ¿y qué pasa en Chile? En Chile la plata no baja a la gente. ¿Y dónde se queda la plata? Bueno, se queda precisamente en la burocracia, se queda en los funcionarios, se queda en una manga de grasa del Estado, porque hay funcionarios que son tremendamente valiosos, yo no pongo eso en duda, pero sobran funcionarios. Y es más, miren las cosas que de pronto uno lee así como en las noticias, porque esta idea, y vuelvo a Hegel es el que dice que somos libres cuando nos entregamos al Estado, porque la gran falacia, el Estado somos todos, ¿no? El Estado es un montón de burócratas que viven de tus impuestos. El Estado no tiene ni siquiera la conciencia que no tiene plata y que la plata que tiene se debe a las personas. Si tuviese conciencia de eso, sería mucho más cuidadoso en gastar la plata. Esto es como que, piensa tú que tú como padre a un hijo chico, ponte tú que tu hijo tiene 12 años, lo mandas a comprar pan y le pasáis 10 lucas. Tú esperas que tu hijo vuelva y te rinda las 10 lucas. Lógico. ¿Ya? Y si estás en una empresa y se lo pasas al junior, también esperas que te rinda, que te muestre las boletas y que te traiga el vuelto. Bueno, con esta idea de que el Estado somos todos, los impuestos que pagan las personas es como si fuera la plata de nadie. Es como decía, ojo, que Platón es el primer comunista. Platón dice que en el fondo tiene que existir una sociedad digamos, él creía en el fondo en implantar un comunismo, pero él decía que tenía que haber una sociedad donde las mujeres y los hijos fueran colectivos, o sea, bien fresco Platón, porque según él, si todos los niños fueran como de todos, todos estaríamos mejor. ¿Qué le contesta Aristóteles, su discípulo? Cuando las cosas son de todos, no son de nadie. Y por lo tanto, el núcleo no era católico, esto es antes de Cristo. El núcleo primero de la sociedad es la familia. ¿Ya? Eso lo contesta Aristóteles antes de Cristo. Y eso es, sin duda es así, porque ahí hay una responsabilidad. Cuando tú manejas una empresa, tú eres responsable de los recursos, y si te va mal, tú quiebras. Bueno, en el Estado, como no tienen conciencia de que la plata no les es propia, porque creen que somos todos, gastan la plata como si fuera maná del cielo. Pero la plata es limitada. Yo el otro día hice el ejercicio que es verdad, porque dicen, bueno, no, pero es que vamos a cobrar más impuestos. Ya, perfecto, subamos los impuestos. Es más, yo hice el ejercicio y dije, no subamos los impuestos, quitémosles todo a los ricos. Lo hice el otro día en pantalla. Y efectivamente tomé el patrimonio de las 10 familias más ricas y tomé el presupuesto fiscal y alcanza para 6 meses. Si les quitamos todo, yo dije, dejarlos en pelota en la calle, en pelota, sin nada, sin ropa. Les quitaste todo y alcanza para 6 meses. Bueno, seguimos con las siguientes 10 más ricas, que ya no son 6 meses. Después de que ya empelotaste durante 2 años a toda la familia, vas a seguir con la clase media. Y después, al 5.º año, ¿qué vas a hacer? ¿De dónde sale la plata? Si ya los dejaste a todos en pelota, ya están todos en pelota en el paraíso terrenal. Pero ese paraíso terrenal que ellos prometen es tan poco realista que al final lo que reparten es pobreza. Entonces, a mí lo que me Pero preocupa... Magdalena, está bien. Eso que tú señalas tiene un así objetivo y uno puede efectivamente decir, ok, este es el patrimonio, esto es lo que se gasta, hay poca rigurosidad en la gestión, estoy 100% de acuerdo en eso. Sin embargo, esto que tiene una lógica ineludible desde el punto de vista de lo que ocurre, ¿por qué mucha gente sigue pensando y creyendo que de alguna manera, si yo prometo que voy a tener muchos recursos, como ocurre hoy día en Argentina, que yo digo, los gobiernos en Argentina sistemáticamente han generado un clientelismo político? Hoy día mismo han habido protestas de los más ultras de Argentina, la Cámpora y otros, para que aumenten aún más los subsidios cuando el gobierno está absolutamente quebrado, porque los que generan lucas en Argentina sacaron las lucas y dejaron de poner lucas en Argentina. Porque, entonces, ¿por qué la gente sigue creyendo en estas cosas? Primero porque vuelvo a la educación y vuelvo al concepto de historia que yo te dije al principio. Si tú miras qué se ha hecho en las reformas educacionales, primero sacaron filosofía, porque eso no sirve para nada. Ojo, filosofía es lo que te enseña a pensar. O sea, no quieren gente pensante, hace rato, la sacaron. Sacaron la historia, y la respuesta fue, todos los contenidos están. Ah, sí, los romanos los pasan en 5.º básico. ¿Tú crees que un niño de 5.º básico es capaz de entender que la caída de la República y el comienzo del imperio se parecen a lo que estamos viviendo hoy día? No, no pueden entender eso. ¿Y por qué sacan eso? Porque en el fondo,
Yo soy convencida que no hay ningún Estado, menos en democracia, que quiera que haya buena educación, porque no les conviene. Mientras más ignorante sea la gente, vale un voto. Yo además estoy convencida que la única educación real existente en la historia de la humanidad es la autoeducación. Es más, hasta hace 200 años los colegios no existían. Y la gente, ¿cómo se educaba? Tenía una biblioteca o iba, es más, habían clubes de libros. Y la gente iba y arrendaba los libros, no era necesario tener dinero para tener una biblioteca. Pero de alguna manera hoy día tenemos una cultura que no solo tiene mala educación en los colegios, que la tiene, y además no tienen los contenidos humanistas necesarios para darse cuenta de lo que les está pasando. Volvemos al principio, para tratar de ir cerrando este círculo que tiene que ver con la tecnología. Hoy día, la humanidad, transversalmente de la India, en Sri Lanka, en Finlandia, en Santiago de Chile, en cualquier parte, tiene acceso, cualquiera que tenga conexión a Internet, tiene acceso a mayor cantidad de información que cualquier sabio de cualquier periodo de la historia de la humanidad, cualquiera. Absolutamente. O sea, yo estoy sentado en este instante y googleo cualquier cosa sobre cualquier materia y voy a tener más conocimiento que lo que había en la Biblioteca Alejandría. Sin duda. Pero cada vez más hay una capa importante de gente que, a pesar de toda esta información, es profundamente ignorante. ¿Por qué se da esa paradoja, que es una paradoja muy compleja, de tener tanto acceso a información y tener tanta profunda ignorancia dando vuelta? A ver, vuelvo a lo mismo, la única educación es la autoeducación. Y sí, tú lo has dicho, tú diste pero el palo al gato. Y vuelvo como al principio, que es divertido, nos quedó redondito. Yo te dije que yo había partido con un canal de YouTube. Y ese canal de YouTube estaba convencida yo de que era la democratización de las ideas. Y abrí mi canal de YouTube. Yo hoy día tengo más de 20.000 seguidores con clases de 1 hora y media, largas, con cosas, ahí no hay cosas livianitas, ahí hay manjar, ¿ya? Y ayer, por eso estaba buscando, recibí un comentario, y no es el único, pero te quería dar ese ejemplo. Ayer recibí un comentario por ¿cómo se llama esto? Creo que lo guardé en Primary, déjame buscarlo, si es que lo encuentro. Bueno, pero recibí un comentario de un joven de La Pintana, ya, 17 años. Y me escribe, me dice: señora Magdalena, yo la sigo en YouTube, me he visto todas sus clases, realmente la admiro, me ha cambiado la vida. Yo se lo muestro a mi marido, y que él reclama porque yo no estoy nunca, porque yo hago clases hasta tarde, y porque me la paso grabando, y me la paso en programa. Entonces le digo: mira, todo vale la pena. Y ese es un joven de La Pintana. Y sí, yo regalo mis clases. Así que nadie diga que es porque no tiene plata. Mentira. Es porque no quieren, que es distinto. Ahora, una cosa importante: nadie ama lo que no conoce. El conocimiento es adictivo. En la medida que uno empieza a conocer algo y a amar ese algo, empieza a necesitar más. Yo por eso lo que estoy haciendo en mi batalla cultural es tratar de meterme en los colegios. Yo creé un sitio web que tiene una cantidad de contenidos que te vas a impresionar. Tienes que meterte a red-almediocultural.cl y hay miles de cursos para todos los gustos. Pero la gente puede comprar los cursos, las clases sueltas, lo que quieran, pero para los alumnos de colegio, yo lo que estoy intentando es subir a algunas empresas, porque yo necesito ponerles un tutor cada 10 colegios, porque si tú les dices a los profesores: oye, tú tenés que tomar esto y tenés que tomar las pruebas, tú comprenderás que los profesores nunca van a querer porque no quieren más pega. Ya, pero si yo les pongo un tutor, el problema está resuelto. Entonces yo necesito un flujo mínimo de plata para poder llegar a los colegios. Pero yo quiero llegar urbi et orbi. Y ojo, tengo profesores desde Barcelona. Yo lo que he hecho es reclutar a los mejores, no solo por conocimiento, sino que tienen que ser entretenidos. Porque la historia, la filosofía es fascinante. Y yo estoy convencida de que si llegamos de una manera entretenida, la gente va a querer saber. Yo acabo de abrir mi TikTok. Yo nunca pensé que iba a abrir TikTok. Oye, Magdalena, ¿qué opinas tú de esta antigua sentencia que dice: si natura non da, Salamanca non presta? Como diciendo, si la naturaleza no le entregó a este señor o a esta señorita lo que corresponde, nosotros aquí en la Universidad de Salamanca no vamos a poder enseñarle mucho. Es verdad eso. ¿La inteligencia está repartida democráticamente? No.
absolutamente no, y como no está repartido tampoco los centímetros, porque es más, yo me reía, antes de que iniciáramos el proceso constituyente, yo me reía de este realismo mágico constitucional que tiene Latinoamérica, que es algo muy particular. Primero con esta idea de que cada cierto tiempo hay que cambiar las constituciones. Tú sabes que hay un estudio que plantea que los países que tienen más constituciones son los más corruptos y los que tienen menos bienestar. En cambio, aquellos que no han cambiado las constituciones son los más estables. Y ojo, que las constituciones de Alemania y de los países nórdicos no tienen ningún derecho puesto en las constituciones, sin embargo, son las que más derechos sociales dan. La de Venezuela, la de Bolivia tienen todos los derechos y no dan ninguno. O sea, la gente de Venezuela está dispuesta a dejar su vivienda digna, que aparece en la Constitución, por venirse a una carpa aquí en la Alameda. Entonces, a lo que voy es que efectivamente la igualdad no existe. Nosotros somos tan diversos humanamente como personas hay. Es más, cuando ellos hablan de la diversidad es tan diversa como las personas que existen. Nadie quiere ser igual al otro. Yo a mis alumnos de pronto me decían, no, es que yo creo en la igualdad. Se me acuerdo de un alumno una vez que yo le digo, ah, sí, ¿tú crees en la igualdad? Sí, la igualdad es muy importante. Ah, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, me decía. Ese tatuaje que se te asoma por aquí, ¿por qué te lo hiciste? ¿Porque quieres ser igual o porque quieres ser distinto? Entonces me quedaba mirando así como, sintiéndose un poco culpable, porque como lo habíamos pillado, pero la igualdad no existe, porque somos libres. Y no solo eso, hay algunos que son, yo decía que en la Constitución podíamos poner, yo era partidaria y decía abiertamente, de alguna manera, capítulo, yo partiría así como el primer derecho, el derecho a comer sin engordar. Yo soy al tiro la primera en firmar, porque es súper injusto, mi marido come cantidad y no engorda nada, ya, pero yo me tengo que cuidar, y es verdad, o sea, yo no soy gorda, pero tengo que cuidarme, o sea, la vida es así, pero esa es la realidad, o sea, cuando alguien te dice, bajé de peso, uno sabe cómo tiene que bajar de peso, y eso implica autodominio, implica cerrar la boca, aguantarse y tratar de hacer deporte, por ejemplo, ¿ya? Entonces, Por a lo lo que voy tanto, es que no existe la magia, no es porque yo ponga en la Constitución, es que eso va a ser así. Puedo poner todo lo que quiera, la lista de deseos absoluta. Vamos a medir más, vamos a ser más buen mozo, vamos a ser todo inteligente y como diríamos Disney, happy ever after. Pero no es así. Ojo que en Disney es súper mentiroso, porque todas las películas termina cuando se casó la princesa con el príncipe, pero nunca nadie nos dijo cómo se llevó después la princesa con el príncipe el resto de la vida. La vida tiene momentos de felicidad, pero la felicidad en el fondo está en uno, en cómo saber llevar la vida. Y vuelvo al mismo punto que te dije antes, los ángeles están en el cielo. Entonces, claro, hay veces que uno mira al marido y dice, ¡ay, lo mataría! Pero en rigor es un momento, y uno, esto es de dulce y agrado, y uno tiene que trabajar. El amor, esa idea, porque la gente está enamorada del enamoramiento, pero el amor no es eso. El amor es salirse de uno, renunciar a uno para poder de alguna manera pensar en el otro. Y eso es lo que la gente hoy día no está dispuesta. Hoy día la gente no está dispuesta ni a tener sacrificio, ni a ni a renunciar. aceptar, ni a No, renunciar a está nada. claro. Hoy hemos tenido un viaje maravilloso. Ha pasado una hora con doña Magdalena, con su pasión, su conocimiento, que es un torbellino y que une bueno, pasamos desde Homero, Platón, Aristóteles, a Hegel, a Kant, a Marx. Hemos tenido un viaje por la historia y por la filosofía maravilloso. Pero dos conclusiones que yo quisiera sacar para todos. La primera de ellas, el realismo mágico no existe, existe la realidad y la magia. Usted tiene que decidir por cuál de las quiere. Y es legítimo, si usted cree en la magia, sigue ese camino, explórelo. Y si cree en el realismo, sigue ese camino y explórelo. Pero la combinación de ambas cosas no va a llegar a buen puerto. Y lo segundo es que efectivamente, si queremos ser como los nórdicos, en algún momento vamos a tener que tener un cambio cultural muy profundo partiendo por la educación y la responsabilidad, la disciplina, la constancia, cosas que lamentablemente nos falta un poquito a todos. Acá en Unidos por Chile lo que queremos con estas invitaciones, como por ejemplo Magdalena, que nos ilumina, nos desasna, es tratar de que usted en su casa o que nos escucha se remueva un poco y la pueda seguir a ella y aprender
de Magdalena, de sus cursos, de sus talleres, del esfuerzo, del sacrificio que hace por tratar, créanlo o no, de que tengamos un mundo mejor para todos, porque el conocimiento nos permite tomar mejores decisiones y las mejores Mm. decisiones nos lleva por mejores caminos y los mejores caminos a mejores metas. Por lo tanto, cuando usted sabe algo, créame que va a llegar a mejor puerto. Magdalena, eres topísima. Sigue por favor con tu energía incansable, colaborando para tratar de hacer esta sociedad una sociedad mejor y este chilito un chilito mejor. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación, y solo decirle a todos los auditores que yo siempre libero contenidos en el canal de YouTube de la Red Cultural. Hoy día liberé una clase sobre la independencia americana y los Founding Fathers, que son clases que yo hago para público, en fin, y cada cierto tiempo voy liberando contenido. Yo hoy día liberé ese, así que está nuevito en la web, pero hay montones de cosas que están, porque una vez que ya los libero, quedan gratuitos. O sea, si les gusta esa clase, pueden estar todo el fin de semana viendo clases y entreteniéndose. Dicen que los cuento entretenidos. Yo creo que sí, porque si tenemos 20.000 seguidores, quiere decir que tan fome no es. No, seguro que sí, seguro que sí. Además que de escucharte a ti siempre uno aprende y se desafía y queda conmovido. Y no se olvide, Aristóteles lo que quería al final de todo era la felicidad. Por supuesto, por supuesto. Un abrazo, buenas noches. Magdalena, gracias por correr, por estar con nosotros, como siempre. Infinitas gracias y estamos a tus órdenes. Gracias a todos, buenas noches. Y disfruta el fin de semana largo que vas a tener, espero, con los niños. Muchas gracias. Cariños a todos. Chao, chao.